Gracias por permanecer en @meridiano CNI a esta hora y por supuesto contamos con la entrevista, con la visita, con la compañía del ingeniero Juan Ignacio Espaillat. Para mí sería difícil decir que presidente del CLAE, no, yo digo mejor asesor de Anadegas, a quien le queremos dar la bienvenida. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, bienvenido, buenas tardes a Meridiano y a todas estas personas que siguen el programa. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en esta tarde. Para mí es el honor que ustedes nos inviten. Una pregunta, usualmente cuando uno menciona el nombre de Juan Ignacio Espaillat, eso es como a veces mencionar Waldo Ariel Suero, siempre está mezclado algún tipo de lucha. Waldo a la lucha de los médicos y en el caso suyo a la lucha de los detallistas del combustible. Juan Ignacio Espaillat, ¿dónde nació? ¿Quién es? ¿Cuál fue su desarrollo? ¿Dónde estudió usted, ingeniero? Mira, yo estoy ligado siempre a la lucha para vivir bien y provocar que mis familiares, conciudadanos, vivan bien. Correcto. Esa es mi lucha constante por la vida. Yo nací en la clínica Guadalupe, en Moca. Moca. Usted es mocano. De nacimiento soy mocano y de sentimiento. Y de de las dos cosas. Y pues me desarrollé pues primero en la escuela de San Francisco Abajo, en Estancia Nueva, luego en el colegio Don Bosco. ¿Aquí en la capital? No, en Moca. En Moca. Y luego en el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal. Allí cursé para obtener ser perito industrial y terminado en el Politécnico Loyola, pasamos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estudiamos ingeniería. ¿En qué año fue eso, ingeniero? Yo entré en el 75 a estudiar ingeniería, terminamos en el 81. En el 81. Correcto. Una pregunta. Allí tuvimos la oportunidad, pues, de integrarnos a los procesos estudiantiles, que ya lo hacíamos desde el Politécnico Loyola, y creamos el FELABEL, el Frente Estudiantil de Liberación Amin Abel Hasbún. ¿Usted tuvo algún tipo fundador de ese grupo estudiantil que sigue todavía gravitando en la historia de la universidad? ¿Y de ahí vienen sus luchas o su interés de que las cosas se hagan equitativamente? Lo que acontece es que si usted está en un medio y usted no trabaja y hace esfuerzo para que ese medio avance y se desarrolle, usted allí pasa como un objeto. Entonces, de manera puntual, a nosotros nos ha animado la fuerza de siempre estar atento a los quehaceres, a la problemática y aportar. ¿En qué año usted se mezcla a los detallistas de combustible y a ese sector en general? Porque usted, o sea, un hombre que es ingeniero, que estudió quizás para realizar otras labores, ahora de repente usted se mezcla a este sector. ¿En qué año sucede eso y qué historia tiene detrás? Déjeme decirle que como ingeniero, pues yo ejerzo mi profesión haciendo mucho trabajo al sector privado y luego como contratista del gobierno. Cuando Balaguer termina su periodo, el gobierno de Leonel tuvo una cierta ausencia de obras y eso provocó un colapso, lo que provocó que nosotros incursionáramos con un solar que teníamos en la recién abierta Avenida República de Colombia y allí exploramos la posibilidad de instalar una estación de servicio y ya en el año 95-96 yo ya venía proyectando la posibilidad de una estación de servicio y a partir de ahí ya nos ligamos al negocio de los combustibles de manera más directa. ¿Por qué digo más directa? Porque mi grupo de estudiantes del Politécnico Loyola, yo soy 69-74 del Politécnico Loyola, fuimos los que estuvimos ligados a dos grandes proyectos tecnológicos del país, que fue a la Falcon Bridge y el caso de la Refinería Dominicana de Petróleo. ¿Ustedes lo crearon o tuvieron algún tipo de asesoría? Estuvimos ligados porque nosotros éramos los jóvenes del momento y estas dos empresas iban al Politécnico Loyola en procura de obtener jóvenes para integrarlo a los trabajos de construcción o de operación y entonces tanto en la Falcon Bridge como en la Refinería Dominicana de Petróleo estaban nuestras raíces de hermandad con nuestro compañero de estudio.
Y eso nos acercó bastante del año 1971, que la refinería, los constructores de la refinería, los japoneses, se acercaron al Politécnico Loyola y nos dieron cursos, nos dieron algún tipo de visión. Ahí yo conocí ya lo que eran los principios de una torre de destilación del petróleo, y diríamos que hemos tenido siempre una condición, porque en mi condición de ingeniero electromecánico me ligó de manera íntegra en esta situación de la energía, cuando obtuve incluso la calificación por la Comisión Nacional de Energía de auditor energético. Entonces, como profesional paso a tener la característica de auditor energético, y eso pues define un acercamiento a este mundo de las necesidades de la sociedad, de los combustibles, hasta el día de hoy, que estoy ahora más mezclado a partir de que iniciamos con una estación de servicio. Lo iniciamos a finales de los 90, presidimos Anadegas por un periodo importante de 8 años, y desde Anadegas logramos que el presidente Leonel Fernández rompiera el mito de que solo las empresas extranjeras podían tener mayoristas de combustible, al darnos la oportunidad de servir a la sociedad dominicana con una mayorista de combustible. Así nace Petróleos Nacionales. Desde Anadegas lo logramos, pero es una empresa que está separada de Anadegas. Eso no tiene nada que ver con Anadegas. Pero la pregunta mía, ¿usted fue el primer presidente de Anadegas, el segundo, el tercero? No, cuando yo llego a Anadegas ya estaba formada. Sí, Anadegas ya tenía 38 años de vigencia. Imagínese. Nosotros pasamos 8, y entonces... ¿Qué usted puede decir que le dejó en su gestión de 8 años a esa institución, y cuáles fueron sus principales luchas en ese periodo? Mira, yo fui continuador de una generación que se inició en los años 59 por los detallistas de combustible que en esa época eran básicamente arrendatarios de la distribuidora. Habían pocos propietarios de estaciones de servicio. Como la distribuidora vieron en el negocio algún nivel de incapacidad para operar las estaciones, se la daban se las rentaban en principio a los mismos ex empleados o a militares o relacionados, que se convirtieron entonces en detallistas, y ese actor que es el detallista de combustible vio la necesidad de agruparse, y en la plena era de Trujillo, para el año 59, bajo la rectoría de Müller, un alemán que gravitó mucho en los años, a la finales de los 50, a principios de los 60, en la sociedad dominicana, porque él también fue el fundador de la Asociación de Transportistas de Petróleo. Estaba muy mezclado en el sector. Tuvo mucho que ver con el tema de los transportistas de pasajeros, de vehículos, en esa época. Y él fue el ideólogo de crear la Asociación Nacional de Detallistas de Combustible, y de esta manera nace Anadegas. ¿Con qué visión? Primero, de procurar defender el interés de esos actores detallistas con el control y el poder que representaban las mayoristas, pero también con el principio ideológico o filosófico de aportar soluciones al mercado y a los consumidores. Y más aún, los detallistas se convierten en asesores del Estado en asuntos de combustible y energéticos. Así que el presidente Balaguer, cuando hace esa gran transformación en el sector de los combustibles en el año 72, luego del contrato ley con la Shell y la formación de esta empresa que se llama Refinería, los detallistas jugaron un papel de primer orden, la dirección de la época, para conformar lo que es la estructura de leyes y normativas que rigen actualmente el país. Una pregunta. La gente en las calles habla mucho, y de hecho en nuestros comentarios iniciales hablábamos de eso. Sube la gasolina toda la semana o baja todas las semanas. ¿Cuál es el criterio científico que se tiene para que o suban o bajen los combustibles? Y a propósito de esa pregunta, ingeniero, mucha gente dice que esa fórmula fue algo transitorio y que se ha quedado permanente. ¿Qué usted debe decir sobre eso? No, mire, el tema de los precios de los combustibles, una ley procuró quitarle esa acción
faraónica que tenía el presidente de la República para fijar precios de los energéticos. Así, en el gobierno de Balaguer fue comúnmente recurrente que el presidente decidía o no bajar los precios, aunque los precios internacionales subieran, o subirlos, de forma tal que esa condición creaba un desajuste entre la realidad internacional de los precios y el precio local. Y se plantearon crear una ley para que esa condición pues, estuviese regida por unas normativas. Y esa normativa es la Ley de Hidrocarburos, que entonces viene a definir cómo se calculan los precios. Y así no hay ninguna situación de carácter así científico profundo. Es una ley que definió los parámetros que deben de tomarse en cuenta para calcular los precios y decidió que los precios hicieran un cambio semanal. Pero en otros países los precios se ajustan, son libres, que cambian de acuerdo a los saltos que vaya dando el mercado, hora a hora o día a día. En otros países es mensual, en otros países sigue estando en manos de un ejecutivo que lo deja dormir por un tiempo que consideren políticamente favorable o no, y aquí se adoptó que fuese semanal. Y esa es lo que sucede actualmente. Si se calculan los precios, como dice la ley, y sus adendum que se han ido dictando, de esa forma entonces podemos saber desde el mismo jueves, que es el primer día que se toma como referencia para ajustar los precios de la próxima semana, y el viernes, el lunes, martes y miércoles, que son los 5 días que se toman, más la tasa de cambio, más el tema relativo a los costos por flete, comisiones bancarias, uso de terminal y las diferentes márgenes de utilidad que tiene la cadena, a lo cual se le suma el impuesto que el gobierno a través de esa ley ha implementado y a través de otras leyes, y esos impuestos tienen un componente variable porque cada 3 meses se hace un ajuste de acuerdo a la inflación de la economía. ¿Debería cambiar la ley o debería permanecer así? Porque la ley ya tiene mucho tiempo. La ley ya debiera tener algún tipo de revisión, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en el Congreso está lleno de 2 actores, que son gaseros y riferos. Y entonces, si usted mueve esa ley en una condición de un Congreso con esa característica, probablemente se quieran hacer un traje a la medida, como se han hecho los banqueros. Pero entonces debería estar Anadegas y cualquier institución privada que represente al interés. No, olvídese. Incluso cuando se aprobó esa ley 112, a nosotros nos doblaron el brazo. ¿En qué sentido? Eso fue algo terrible. Yo duré 72 horas acostado de la situación que nos generó ese problema en el año 2000. Pero pónganos un ejemplo práctico, don Ignacio, de cuando se sientan a calcular cuál es el precio que debe tener. Por ejemplo, hoy algunos combustibles bajaron y otros subieron. ¿Cómo es que se sientan y dicen vamos a determinar ahora el cálculo del combustible para que la población tenga una visión más holística del tema? Aquí en República Dominicana lo que hace es que el Departamento de Hidrocarburos, de Industria y Comercio, le da seguimiento a los precios del PLAS en el mercado del Golfo de México, y como el PLAS vaya cerrando día por día, los 5 días hábiles de la semana, jueves, viernes, lunes, martes y miércoles, eso va a determinar el costo básico del producto. Entonces los otros parámetros se le suma el costo bancario, el costo del transporte, se suma el uso de terminal, se calcula el cambio de la moneda, cuánto haya variado, porque se toma como referencia el 70% de los bancos, 30% de los bancos comerciales y 70% de los agentes de cambio para fijar la tasa del dólar. Y todos estos parámetros dan como conclusión lo que es la fórmula del precio de paridad de importación. Obtenido el PPI, el precio de paridad de importación, entonces se le suman localmente los costos y utilidades de la cadena, que van de la intervención mayorista, la participación del transportista
y la integración del detallistas. Y estos márgenes dan entonces un valor final que el consumidor debe de pagar cuando se hace la publicación para que se cambien los precios ya para el día sábado, que es el primer día donde los precios ya van a estar cambiados. El Estado Dominicano en un momento determinado, ingeniero, hizo un acuerdo con Venezuela para que los precios en el combustible, para que recibiésemos combustible de una manera más económica en el gobierno del presidente Chávez y luego incluso en el gobierno de Maduro. La pregunta es, viendo, porque usted habla de que se toma se toma el parámetro de los precios del Golfo, pero yo digo, si nosotros recibimos parte, o es la percepción que tengo, o hemos recibido parte del combustible o del petróleo de Venezuela, por ejemplo, a un precio más económico, ¿no debería reflejarse entonces en el gas que echa el ama de casa o en la gasolina que echa en su vehículo? No, porque el acuerdo de Petrocaribe no implicó una precio diferente. El acuerdo con Petrocaribe definió que se tomarían como precio de referencia los precios del Golfo basado en el recolector de datos que se llama PLAS. Porque hay mucha gente que recolectan datos para monitorear las condiciones del mercado. Con Venezuela se llegó a ese acuerdo y donde se beneficiaba la República Dominicana, entre comillas, se beneficiaba, era en OES. Digo era porque ahora no se está dando, porque el acuerdo dice que es a partir de $50 y estamos por debajo de $50, donde Venezuela le daba un crédito a la República Dominicana en condiciones blandas de un 1% anual por un periodo de 20 años de la diferencia de la factura petrolera. La parte principal, la República Dominicana tiene que pagarla, todo lo que es por debajo de $50, y lo que era por encima de $50, entonces eso se iba a un crédito que se pagaba a los 20 años. Por lo tanto, el acuerdo con Venezuela nunca ha definido un impacto en el precio final del consumidor. Sí, no en el futuro. Sino ni en el futuro, nada. Fue un gran negocio para Chávez, porque Chávez logró un petróleo que tenía dificultades para venderse por la condición de tener mucho azufre, que ordinariamente el petróleo venezolano está por debajo de los demás petróleos. Entonces ajustarlo a un precio de plaza, a un precio fijo, sin descuentos. Entonces él logró esto a partir de ofertarle un crédito a República Dominicana, pero lo fijó a los precios de la Bolsa de Valores, y eso fue un gran negocio para Chávez. Chávez fue un gran negociador y fue una gran metida de pata de República Dominicana, una estupidez de República Dominicana, meterse en ese acuerdo Petrocaribe, porque en el fondo nos hacía pagar más caro los combustibles. Usted veía que cuando la Shell operaba la refinería, la Shell no quería comprarle a Venezuela, porque ellos en el fondo, su gran negocio era y fue comprar fuera del mercado del Golfo de México y fuera de Venezuela también, para tener precios diferenciados, donde sus empresas, sus filiales internacionales le vendían, pero le ponían el precio que decía el Golfo. Y de esa manera, la Shell, cuando operaba, tenía unas utilidades que pudo haberle tenido el Estado cuando le compró la refinería. Fíjense que cuando se firma con Venezuela el acuerdo, la Shell abandona la administración de la refinería. Así es. ¿Por qué? Porque ya se le terminaba ahí el espacio que ellos tenían de jugar con el tema de los precios de los combustibles, y también Chávez definió por un problema de una transportista marítima que ellos usaban, que fue parte de la conspiración del 2002 contra Chávez, que Chávez exigió que ese transportista tampoco transportara el combustible, y allí también había una tajada que la Shell manejaba, fijando unos precios de la tarifa de transporte, y con Chávez estaban transparentados con un precio ya definido en las relaciones de Estado a Estado. Así usted vio que la Shell salió huyendo de la refinería. Finalmente los venezolanos controlan el 50%, ¿no? El 49%. Imagínense. Vale. Otro negocio inadecuado del gobierno dominicano. Mire, don Ignacio. Usted sabe que la refinería tuvo de beneficio el año pasado, según tuvo referencia, unos 6.000 millones de pesos.
y de eso el 49%, o sea, casi 3.000 millones, para un socio extranjero que se lo lleva, cuando debiera uno y otro, tanto el 51 como el 49, quedarse localmente y usarse como un instrumento de desarrollo para que los precios no impacten de forma tan dramática la economía y la producción dominicana. Pero desgraciadamente se buscó un socio que se lleva el 49% y no tenemos esa suerte que, por ejemplo, como tienen los costarricenses, que es Repeco, que es la empresa estatal de manejo de los combustibles. Cada mes que termina un periodo, si la empresa tuvo unas utilidades importantes, en el próximo mes la suelta para provocar que la economía costarricense sea competitiva. Ahora, si en el próximo mes se equivocaron y los costos fueron superiores a los precios que vendieron ese mes, porque estaban soltando, en el próximo mes amarran para poder que la empresa sea una empresa de servicio, no una empresa de carácter económico. Y la empresa se mantiene operando con utilidad para poder cumplir sus obligaciones operativas, pero no para acumular riquezas. Es como podríamos compararla como el SENASA en el mundo de las ARS, que aquí la SENASA no es una empresa para que acumule beneficios, sino que es una empresa para que el servicio de salud llegue de forma horizontal a todos los ciudadanos. Así debiera ser la Refinería Dominicana de Petróleo. Una empresa estatal que opere para que la economía se desarrolle y avance, pero desgraciadamente hay un afán de lucro que esos beneficios que la refinería ha ido obteniendo en el pasado, había obtenido beneficios 2.100, 2.300, 3.000 millones de pesos, pero ya el año pasado se fue a más de 6.000 millones. O sea, que es un buen negocio. Es un negocio que está chupando la economía dominicana para enriquecer a un socio extranjero. Es un error. Una pregunta. Ustedes como Asociación de Detallistas de la República Dominicana y usted que está en un organismo incluso mucho mayor, la gente de abajo se pregunta, ingeniero Ignacio Espaillat, que qué están haciendo ustedes como Anadegas para si yo voy a echar en mi tanque de gasolina 500 pesos de gasolina, 1.000 pesos de gasolina, realmente me llegue lo que yo estoy echando. O en el caso del gas licuado de petróleo, que se da en muchísimas situaciones, que la gente echa una cantidad y al poco tiempo se esfuma como nada, como si no le hubieran echado la cantidad que ha pagado. ¿Ustedes qué han hecho como organismo con sus asociados a fin de que lo que le llegue a la gente sea lo que realmente ha pagado? Déjame comentarte, Anadega no tiene dentro de su fila actores organizados como gasero. Aunque sí hay detallistas que tienen plantas envasadoras de gas. Y hemos censado unos 28, 29 detallistas que tienen planta. Y que debo aclararte que Anadegas no es un ente regulador, es una asociación que agrupa a los detallistas de combustible y se convierte en asesora del Estado. Ahí, como asesora del Estado, sí hemos aportado. Pero es el Estado el que traza la política, es el gobierno que traza la política. Sí, pero ustedes a sus asociados y en también le dicen, mira, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Ha sido un brazo importante desde la Digenor, aquella Digenor ya sustituida con una ley por Sidocal, y con Sidocal y con el propio Ministerio de Industria y Comercio. Y nosotros hemos sido actores que aportamos soluciones e ideas para que el Estado, el gobierno, tenga la plataforma de regular que la actividad sea lo más transparente posible. De forma puntual, hoy por hoy, las estaciones de servicio son inspeccionadas regularmente más de una vez al año con el fin de garantizar que entrega los productos que la máquina está indicando. Pero más aún, esa entidad está atenta a cualquier queja de ciudadanos que pudiesen considerar que no están siendo satisfechos los volúmenes comprados. ¿Cómo se llama la entidad para que la gente sepa? Ese es Sidocal, Indocal, Sidocal y ahora Pro Consumidor. Son 3 estructuras. Y nosotros hemos colaborado y trabajamos de la mano para que estas entidades puedan desarrollarlo. Y creamos cursos hacia lo interno de los miembros de Anadegas para que esto tengan el dominio y puedan dar un servicio con transparencia y honestidad. Y la situación es tal que cuando usted hace un balance de los resultados de inspección
incluso denunciados o informados por Proconsumidor, los detallistas de combustible de administración independiente, quiero aclarar eso, prácticamente están ausentes en ese listado. Cuando se habla de estaciones de servicio, ordinariamente las pocas estaciones que se han señalado son estaciones de administración verticalizada, de actores que participan en el mercado y que ponen empleados a operar las estaciones. Porque es diferente una estación operada por un dueño que manejada por un empleado. El dueño, que es dueño del punto comercial o de la estación, defiende con ahínco ese negocio y procura que el consumidor lo prefiera. El empleado busca la primera oportunidad de sacar algún beneficio extra porque él no es dueño de eso. Entonces, como no es dueño de eso, si las acciones afectan al consumidor, entonces a él no le impactan, pero al dueño sí le impacta. Entonces, hay una diferencia entre una estación operada por un administrador que una estación operada por su propietario. En otro orden de ideas, ya se nos está acabando el tiempo, ingeniero. Hay una situación que se ha dado en los últimos días respecto a si todos los combustibles deben estar en una misma planta. Gas, gasolina, gasoil. Y hemos escuchado a todos los sectores. Algunos dicen que es un peligro público, que es peligroso, que puede traer mucho daño. Y hemos tenido, de hecho, en los últimos días incendios que se han dado cerca de determinadas plantas de combustible. ¿Cuál es la posición suya respecto al tema? ¿Debería o no deberían instalarse esas plantas? Y desde el punto de vista científico, ¿es peligroso o no? No, nunca se deben instalar plantas envasadoras, porque aquí primero hay que conocer la ley y el orden que existe. Aquí existen plantas envasadoras reguladas por el reglamento 2119 del año 72 y existen estaciones de servicio reguladas por la ley 317 y 407 también del año 72. Entonces, si habláramos de servir los combustibles, todos los combustibles, no es en una planta, tiene que ser en una estación de servicio. Y las estaciones de servicio fueron concebidas para ser el centro de suministro de los energéticos automotrices que requiere la sociedad. Y allí hay condiciones sobradas para que se puedan desarrollar las técnicas y los ordenamientos necesarios para que no exista ningún tipo de peligro ni duda con el manejo de este producto. Sí, las estaciones de servicio, que son las que manejan los detallistas de gasolina hoy, están en la capacidad no solamente por el territorio que ocupa, porque tiene un territorio adecuado de 2.500 metros o más, sino que han tenido ya la historia de operar las estaciones con una forma de honestidad y transparencia que el tiempo lo ha dicho, dándole al consumidor justamente la cantidad que paga y no provocando la situación de duda que se genera cuando se van a las plantas envasadoras a echar gas propano. Ingeniero, esa situación, se nos acabó el tiempo. Esa situación define que estos actores que están queriendo impedir que esta situación se avance, que la sociedad se desarrolle, están manejando grupos sociales para presionar y eso no debiera ser. La sociedad necesita avanzar y transparentar si es justamente supliendo los combustibles con el menor trauma posible a la población como se puede lograr en las estaciones de servicio. Lo vamos a invitar para una próxima entrevista para que hablemos un poquito más de ese tema, porque ese es uno de los temas neurálgicos. Ustedes, esta tarde nos juntamos en Estudio 88.5 en el Interactivo CNI y recuerden entrar al Canal Nacional de Informaciones en YouTube para que tengan esta y otras entrevistas. Nos vemos el lunes.